como dirían los abuelos, cualquier colectivo te lo dejan en la puerta. Digo, es más o menos es lo que intentamos transmitir nosotros todo el tiempo, de que si hacemos eje en la sustancia nos olvidamos del sujeto, de la persona, del entorno familiar, y eso es más o menos la filosofía de articular una serie de estrategias terapéuticas en servicio de la búsqueda del sujeto, ¿no? Esto es una forma de ver a la sustancia como síntoma también, es decir, no verla como causal, sino como síntoma. La sustancia está diciendo algo. Exactamente, y esa es la búsqueda, esto del adicto, que significa esto de la no dicción, de la no palabra. Yo siempre digo, uno de los objetivos principales es generar espacios de circulación de la palabra, porque esto es tan básico como desde la psicología y desde de lo que significa la dinámica de grupo. O sea, a partir de la palabra aparece la angustia, y por ahí si no hay angustia no hay tratamiento. O sea, esto pasa en los consultorios, como te decía en un principio, de cualquiera que va a un consultorio psicológico individual, no necesariamente va a tratar un tema de adicción, sino una cuestión de neurosis, de que me dejó mi novia, y digo, todas estas cuestiones tienen que ver con esto, con el enfoque que uno les da desde esta cuestión, que circule la palabra, que aparezca la angustia, y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar con un grupo de profesionales y brindándole este nivel de contención que creo que es fundamental para ejercer cualquier tipo de abordaje profesional, esto como cimiento, como cuestión básica, la cuestión de contención, de nutrir a esa persona que de alguna u otra manera viene golpeada, ¿no? Pero digamos, estas dos situaciones creo que hacen a la posibilidad de un buen tratamiento, la contención y la mirada profesional como acompañamiento de este proceso. Planteado en estos términos, milonga de pelo largo, de ojos oscuros como la noche, como la noche. FECLIVA Mar del Plata, Distrito 9, Federación de Clínicas y Sanatorios. FECLIVA, Bolívar 2841, teléfono 491-6511. ¿Querés informar con nosotros? Subí tus videos a Canal 2. Entrá a nuestra página www.canal2mdp.com.ar. Ingresá tu cuenta de YouTube. Si no la tenés, te ayudamos a crearla. Déjanos tus datos y el lugar donde lo grabaste, y así compartimos con la gente tus imágenes. Recordá, www.canal2mdp.com.ar. Te vimos nacer. Te vemos crecer. Eso nos inspira y nos motiva. Siempre hacia adelante. Clínica y Maternidad Colón. Crecemos juntos. Te ofrezco mis margaritas que están vacías. Me había quedado pensando en esto de ver a la sustancia como un síntoma, ¿no? Como esto que está alertando o llamando la atención en función de un montón de factores que hacen al dolor de un individuo, ¿no? Porque me parece que si hay que asociar esto a algo es al dolor, ¿no? Por eso quería preguntarte si cuando vemos a la sustancia como síntoma, es lo mismo pensar en todas las sustancias por igual, o hay diferencia entre el que consume marihuana o el que consume paco o el que consume cocaína, éxtasis, la que se te ocurra. Sí, claro, cuando uno plantea que la sustancia pasa a un segundo plano, esto está planteado en términos de trabajar sobre el sujeto y sobre toda su historia y su padecimiento actual y demás, pero básicamente el consumo de sustancia, el tipo de sustancia que consuma, genera cierto indicador, hasta clínico te diría, porque por ahí es lo que uno viene pensando todo este último tiempo en la famosa
consumo de Paco y demás, que es una sustancia que genera en muy poco tiempo brotes psíquicos de una característica que yo estoy como replanteando un montón de cuestiones, porque es lo que se viene, ¿sí? O sea, inevitablemente en una franja determinada es lo que se viene. Y digo, o aquel empresario que consume y que, digo, siempre la sustancia te marca algún perfil, te marca alguna característica, algún deterioro físico, o sea, no es que uno de manera irresponsable corre a la sustancia como si no hablemos de esto, ¿no? Seguramente en el tratamiento que hay un médico, el director médico, el doctor Osusulich, que es psiquiatra, hace todo un abordaje medicamentoso a partir de cierta sintomatología que puede llegar a despertar cierto consumo de X sustancia, pero también hay todo un seguimiento clínico en función de los deterioros físicos y demás que genera una forma de vida acompañada por la sustancia, ¿no? Entonces, por eso no quiero confundir en el sentido que nosotros no le damos importancia y bueno, no, seguramente, y más con este tipo de sustancias cada vez más tóxicas y en edades de chicos cada vez más pequeños. A mí me sorprende que la consulta, nosotros internamos hace 5 meses a un chico de 11 años, el viernes gratamente le estuvimos dando el alta a un chico de 13 años que vino con una situación de calle, de consumo. Digo, situación de calle, de consumo, casi un fallido en esto el orden de prioridades en la manera cuando uno como equipo se paró a entender esta problemática. Había toda una cuestión mucho más compleja y la sustancia parecía en este caso como una manera secundaria totalmente, casi como de supervivencia frente a la calle y la vida. Pero digo, también en otros casos, yo creo que las instituciones tenemos que tener la plasticidad necesaria para entender la singularidad de cada caso, desde el consumo de sustancia y la singularidad que brinda la estructura de cada sujeto que se acerca a pedir ayuda. Y entonces donde la estructura tiene que estar constantemente dinamizando, constantemente estudiando, perfeccionándose, intercambiando conceptos, porque esto es muy dinámico. O sea, el de hace 20 años o 15 o 10 se fue modificando. Y vuelvo a repetir, chicos cada vez más chicos y con una toxicidad de consumo importante. Entonces, inevitablemente la estrategia tiene que ser diferente. Fabián, además hay con relación al tema de las drogas y la adicción a las drogas y consumo de drogas, hay mucho mito, así como hay mucha realidad y hay muchas cosas que evidentemente no la podemos negar porque la vemos y convivimos con ella, también hay mucho mito. Y a veces creo que, no sé si son mitos, pero sí hay como una tendencia a focalizar el problema de la droga más hacia el lado de los jóvenes, y si son jóvenes de sectores sociales más vulnerables, más todavía, ¿no? Cuando en realidad sabemos, porque también es parte de lo que se vive, de lo que se vivencia, de que es mucho más abierto el abanico, de que no hay discriminación en sectores sociales, no hay discriminación en edades. Probablemente sí, lo que vos decías, hay modificaciones en los contextos culturales, pero es decir, la droga está en todos los sectores y va a depender la calidad de droga o el tipo de droga de acuerdo al dinero que tengas. Seguro. Pero hay como un mito de arrastrar la problemática a focalizarla en gente de determinado sector social y económico y no querer ver el otro, que por ahí es el que más dinero maneja, el que más está inserto en esta maquinaria perversa de venta, consumo, tráfico. Sí, yo creo que eso tiene que, no solo en este tema pasa, o sea que creo que en todos los temas que son conflictivos siempre hay un direccionamiento a enfocar un costado, mostrar una realidad sesgada, con una cuestión de no ser profundos, porque vuelvo a repetir, yo creo que en la medida que hagamos una autocrítica y que sea profunda desde el tercer sector, o sea, toda la cuestión yo creo que las ONG de alguna u otra manera estamos denunciando con el accionar mismo todo el tiempo de que que el Estado ha estado ausente durante un montón de tiempo, que en Mar del Plata particularmente hemos estado muchísimo tiempo casi sosteniendo un cartel de la ciudad feliz como podíamos, atándolo con alambre, sin tener en cuenta que hay todas estas cuestiones sociales que tienen que ver con
sí, hay seguramente un segundo, un tercer cordón de pobreza, hay un gran Mar del Plata, uno que recorre la ciudad lo sabe y lo entiende, pero también sabe que la noche marplatense y todas sus cuestiones, y Constitución y ALEM y el movimiento de sustancia que hay, o sea, es simplificar y entrar en una dinámica bastante particular a la hora de simplificar, decir, bueno, los chicos, o sea, el pibe chorro, es como más visible, y ahí es donde se pone en juego todos nuestros prejuicios, nuestra manera de, todas nuestras miserias como sociedad. Una gran hipocresía, básicamente. Seguramente porque, vuelvo a repetir, yo creo que generar una discusión de ese tipo, yo no creo que se pueda hacer desde afuera, en el sentido de quedarnos por fuera. Creo que todos de alguna manera u otra estamos involucrados. Y ahí es donde creo que el Estado tiene que hacer un paso al frente y empezar a hacerse cargo de las políticas públicas, tratar de este entramado social que yo te decía, de que la comunidad educativa pueda entender. Yo escucho a veces profesores, maestros y demás que con toda la voluntad del mundo quieren perfeccionarse y demás sobre este tema, y yo los escucho, si realmente están situados 20 años atrás en lo que es formación, con un tema que lo tienen instalado, ponele, no el tema del consumo en sí mismo, pero un chico de 7 u 8 años ya empezó a aprender esa lucecita, ese llamado de atención, que uno inevitablemente ve que por lo menos va a tener algún tipo de problemas de estas características, ¿se entiende? Entonces digo, ahí es donde tenemos la gran responsabilidad de lo que es la prevención en función de la capacitación de los estamentos educativos. Nos pasa con defensorías, con tribunales, que no todo el mundo está capacitado en función de este tema, ¿no? Y me parece que, vuelvo a repetir, es una situación de autocrítica que ojalá podamos sentarnos a discutir políticas públicas, ojalá que podamos entender y ponernos de acuerdo que en Mar del Plata necesitamos un movimiento importante de gente que discuta y que se empiece a ocupar, porque preocupados estamos todos, pero de ocuparse yo diría que no somos tantos. No, es verdad. Hay así también como algunos eslogan, ¿no? O frases construidas o ideas preestablecidas respecto, por ejemplo, de que el alcohol es la puerta de entrada, ¿no? Yo no sé si lo veo tan así a veces. Creo que, porque por un lado hay toda una campaña, toda una batería de data en relación a la prevención del alcohol, y bueno, en algún momento se lo une al consumo de drogas. ¿Están tan emparentadas o puede ser que no? No sé. Yo creo que de alguna u otra manera son situaciones similares frente a esto que hablamos en un principio de necesidad de. O sea, esto antiguamente, esta necesidad de pertenencia, ¿no? Antiguamente era fumar el tabaco en el baño algunas del colegio, le daba pertenencia frente a un grupo, y ahí es donde se empiezan a jugar cuestiones que tienen que ver con el no sentirse partícipe de ese grupo e intentar, digamos, recibirse de adulto, para que me dejen entrar dentro de ese grupo. Yo creo que el alcohol y distintos tipos de sustancias, la marihuana y demás, están reemplazando aquellas cuestiones que sí, yo no podría ser tan preciso en decir, en calificarlos de esta manera, el alcohol es yo creo que sí hay un chico con 8, 10, 12, 13 años en una situación de confusión, donde se ha sociabilizado un montón de cuestiones que pensarlas hace 10 años era desde la matiné para 8, 9, 10 años, que uno dice que... ¿De los 20 qué? Y el consumo de alcohol en chicos de 12, 13, 14 años, y no a los chicos del gran Mar del Plata y de los barrios periféricos en sectores sociales de colegios. Y que padres frente a esto, digo yo, me hacen la vista gorda, ¿no? Claro, que en esto de la normalidad, que el encuentro, que las famosas, a veces se hacen programas y programas sobre los viajes de egresados. Yo desde que tengo uso de razón, los viajes de egresados fue como el pasaporte al descontrol, digamos.
Y a veces reeditamos y estamos todo el tiempo como haciendo recircular algunos conceptos que me parece que quedamos en eso, con una puerta giratoria. Y sí, hay edades más chicas, más grandes, situaciones más complejas, más riesgosas, bebidas que funcionan de una manera, los energizantes y demás. Y sí, pero yo creo que la raíz de toda esta cuestión sigue siendo la misma. O sea, un individuo confundido, con ganas de ir generando una estructura que tal vez no tiene 18, 19, 20 años como hace un tiempo atrás, sino que hoy se ha anticipado este pasaje entre la niñez y la adultez. Hay como un gran bache en el medio donde la adolescencia se pierde y no se sabe cuándo empieza o cuándo termina, ¿no? Después en algunos casos termina a los 40, pero bueno, en ese momento ahí es donde donde debería ser, es donde se bifurca, ¿no? Sí. Por eso digamos que el posicionamiento institucional tiene que ver con esto, con la posibilidad de ir revisando cada quien, cada cómo, por qué, o sea, ir preguntándonos juntos, digamos, a este chico que viene, esta persona, como te decía, donde el abanico de atención de la institución, estamos hablando de 11 años a 66, creo que es uno de los pacientes que mayor edad tiene, y digo, en este abanico tan amplio está bueno porque hay cuestiones que se generan en la dinámica de tratamiento interesantes, como un tipo de 40 años de repente ve reflejado en ese chico de 11 o 12 años que es su compañero de tratamiento, situaciones que tienen que ver con el abandono de su propio hijo o viceversa, ¿no? El chico y la mirada frente a ese padre que, digo, todo esto se genera en los espacios de centro de día o de comunidad terapéutica como un espacio de intensidad